Gracias. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señora presidenta, señores legisladores, que no se puede intervenir en un país cuando mueren 100.000 ciudadanos, cuando existen 2 millones de personas que han tenido que abandonar su tierra, ciertamente que llama la atención. Una cosa es la invasión a un país y otra muy distinta, la protección a los derechos humanos de las minorías. Ha hecho bien el legislador por la provincia de Tungurahua, el ingeniero Sánchez, en presentar esta resolución para que el Congreso, la Asamblea, debata con suficiente propiedad la posición ecuatoriana frente a lo que está ocurriendo en el mundo. La trascendencia de la resolución que aprobemos está por verse. No creo que vaya a determinar el curso de las acciones en la geopolítica mundial. Sin embargo, va a ser leída en algunos parlamentos. Y por ello, esa resolución que ha sido presentada y que hoy discutimos, tiene a mi modo de ver que tener otra dirección. Tiene que orientarse por la línea que algunos líderes mundiales han marcado. El Papa Francisco, en una carta dirigida a los presidentes que están reunidos en el G20, allá en Rusia, en San Petersburgo, dice que no podemos permanecer indiferentes frente al drama sirio y al mismo tiempo hace una invocación para que se trate por todos los medios de evitar el uso de fuerzas militares. En otras palabras, que se agoten las vías diplomáticas y las vías políticas. En la prensa internacional se comenta que habría hablado el propio Papa con el dictador sirio en horas de la noche para lograr que algunas ventanas se abran y se pueda llegar a una solución diplomática y política. Solución, por cierto, casi imposible. El problema, en todo caso, es un problema del señor Barack Obama, que en la política estadounidense no es precisamente un presidente de derechas, es un presidente que allá se llama de centro izquierda o de corte liberal. ¿Qué está pasando en el Congreso americano? La mayoría de senadores de la línea demócrata se ha alineado con Obama para la eventual intervención selectiva en Siria, no la invasión a Siria. En la Cámara de Representantes tiene serios problemas. Los mayores críticos a la eventual intervención selectiva de Obama en el Congreso americano son los republicanos, entre ellos John McCain, que hace pocos minutos le está exigiendo al presidente Obama pruebas de que efectivamente se han usado armas químicas. Si logra presentar las evidencias y las pruebas, probablemente algunos republicanos se sumen al pedido de Obama, pero se trata de un tema que en Estados Unidos no tiene la unanimidad que tuvo, por ejemplo, la posición de Bush cuando ingresó Estados Unidos en Irak. El tema es difícil allá entre los congresistas estadounidenses. Que nosotros, con una resolución aprobada hoy, demos algunas directivas para ver qué ocurre en el Congreso americano, me parece inapropiado e inoportuno, porque no sabemos qué va a hacer el Congreso americano frente a la decisión un tanto equivocada del propio Obama. Inclusive, en la reunión del G20, hace pocas horas, Obama ha abierto la posibilidad de detener el curso de los hechos para ver si se agotan las soluciones políticas y diplomáticas. Fue a reunirse con el padrino del dictador sirio, Putin, que en definitiva es el que sostiene a este dictador allá en Siria. En la resolución presentada por el honorable Sánchez hay temas sumamente positivos en cuanto a la invocación del derecho internacional, pero hay otros que podrían prestarse para una serie de debates. Por ejemplo, cuando se habla de la solidaridad con el pueblo sirio,
bien podría interpretarse allá entre quienes conocen el tema que la solidaridad excluye a esas minorías perseguidas en Siria. Estamos frente a un genocidio que está cometiendo alguien que se ha atrincherado en el poder por herencia durante cerca de 50 años y que se presume que viene usando armas químicas. Señora Presidenta, en este tema seamos cuidadosos de la resolución. Yo propongo que la resolución tenga una connotación positiva. En otras palabras, que invoquemos la solución diplomática, la solución política, que expresemos un respaldo total a esas minorías que hoy son asesinadas por la dictadura siria y que, por supuesto, condenemos cualquier intervención o invasión en Siria, pero no condenemos, señora Presidenta, que desde fuera se siga asistiéndoles a esas minorías en la lucha contra la dictadura. No se olvide usted que existen allí una serie de grupos minoritarios que con asistencia extranjera vienen resistiendo a la dictadura y, por supuesto, haciendo frente a la ola de violencia que desde el poder se ha venido consolidando allá en Siria. Si logramos una resolución con una connotación distinta en cuanto a la parte resolutiva, bien podría la Asamblea Ecuatoriana, de una u otra manera, reorientar el debate en América Latina. Pero si la resolución se concentra en condenar a Estados Unidos, a los aliados, que en este momento suman ya 9 u 8 y que podrían sumarse, sobre un ataque que todavía no se da y que creo que no se dará en los términos inicialmente propuestos por Obama, sería un gravísimo error. De ahí entonces mi llamado a que, fieles a los principios que siempre hemos defendido en el Ecuador en materia de derecho internacional, aprobemos una resolución que recoja lo positivo de lo presentado por el honorable Sánchez y podamos de ese modo solidarizarnos con quienes debemos solidarizarnos, condenar lo que debemos condenar, pero reconocer siempre el derecho de los ciudadanos de defender a quienes son sacrificados, discriminados y aquellas minorías cristianas unas y otras no, que en Siria han sido prácticamente liquidadas y desarticuladas. Hoy trae la prensa mundial, señora Presidenta, una noticia terrible. Han ingresado milicianos a un pueblo, Malola, donde todavía viven cristianos allá en Siria, 60 kilómetros de Damasco. ¿A qué? A dispararles a monjes que viven como una minoría. Frente a esos hechos, una resolución como la nuestra sería muy mal interpretada si no expresamos esa solidaridad con minorías. Pero hay algo más, el tema y las consecuencias de lo que ocurre con un eventual ataque selectivo, porque eso le están pidiendo al gobierno americano los que resisten en Siria, que no sea una invasión total, sino un ataque selectivo para que el dictador sea disuadido de seguir usando armas químicas. Hoy el líder del Ejército Libre de Siria inclusive dice que un ataque mayor de Estados Unidos puede generar mayores fortalezas en el dictador. Por lo tanto, un ataque fallido generaría consecuencias aún más graves de aquellos que están viviendo estas minorías discriminadas. En el tema entonces de Siria, logremos, ojalá, una resolución positiva, sigamos la línea de lo que el Papa Francisco anuncia, no seamos indiferentes frente al drama sirio, evitemos que se utilice la fuerza y sobre todo que sea el camino diplomático y político la solución al problema. Muchas gracias.